Morning Cornerstone. Buenos días, Cornerstone. We're glad that you're joining us today. Nos alegra que nos estén acompañando en el día de hoy. We had some problems with Mark Zuckerberg and Facebook, Teníamos un problema con Mark Zuckerberg y Facebook, but we rebuked the devil. pero reprendimos al diablo. And now we're able to live stream again on Facebook. Y ahora ya podemos nuevamente ir en vivo en Facebook. I know, la hermana de Cuba, ¿usted veía los servicios por Facebook? ¿Ya? ¿A veces? ¿Ya? I was just in Cuba, used to see. Desde Cuba, cuando había conexión. From Amén. Cuba, Un aplauso they would al see Señor it. por la hermana. Amén. Amen. Su primera visita a la iglesia, ya ella está viviendo aquí. Her first visit to the church, she's now living here. La hermana Carmen, Our sister Carmen, nueva evangelista en la iglesia. a new evangelist here in church. Que ojalá que ponga en vergüenza a todos los evangelistas de aquí de esta I hope you iglesia. put to shame all the evangelists here in church. Amen. Amen. So we're glad that you're joining us online. So bueno, nos alegra que nos estén acompañando hoy en línea. And today is our typical day for the Lord's Supper. Y hoy es el día típico para la Santa Cena. And so we're going to share a study on the history of the Lord's Supper Así que vamos a compartir la historia con respecto a la Santa Cena, by sharing some simple truths from the Bible. compartiendo algunas verdades sencillas de la Biblia. Let's say a word of prayer. Hagamos primero una oración. Heavenly Father, today we thank you. Padre Celestial, hoy te damos gracias. As we open your word, En cuanto abrimos tu palabra, we pray that you would open our hearts oramos que abras nuestros corazones and help us understand your purposes, y que nos ayudes a entender nuestro propósito, especially for the Lord's table, especialmente para la mesa del that we Señor, might partake in a way that honors you. que participemos de manera que te honremos a ti. In Jesus' name we En el pray. nombre de Jesús And oramos. everybody Y says, todos dicen, Amen, Amén, and amén. amen, amen. amén. We call it the Lord's Supper. Le llamamos la Santa Cena. Some churches call it the Eucharist. A algunas iglesias le llaman la Eucaristía, Some churches call it communion algunas le llaman comunión or the table of the Lord. o la mesa del Señor. And these are all beautiful names. Y todos estos son nombres maravillosos. I don't think we should stop using any of them. No creo que deberíamos de dejar de usar ninguno, But they're all speaking about the same thing. pero todas hablan al respecto de lo mismo. But we want to begin reading this morning in Genesis chapter 14, Pero queremos iniciar con Génesis capítulo 14, beginning in verse 17. iniciando en el versículo 17. And in these verses, we read an encounter between Abraham, whose name had not just yet been changed, Y en estos versículos vemos un encuentro con Abraham, whose name had not yet been perdón, changed. que el nombre no había sido cambiado He was todavía. still Abram, Era Abraham, not Abraham. no Abraham. And he had an encounter with one of the most mysterious individuals in the Bible. Y había tenido un encuentro con uno de los individuos más misteriosos de la Biblia, In the Old Testament, en el Antiguo Testamento. somebody named Melchizedek. Uno que se llama Melquisedec. Melchizedek. Melquisedec. Melchizedek. Melquisedec. How many know what that name means? ¿Cuántos sabe qué significa ese Well, nombre? let's break it down a little bit. Bueno, vamos a partir un poco. It means king of righteousness. Significa rey de justicia. The Bible also tells us he was king of a place called Salem. También la Biblia nos dice que era rey de un lugar que llamaba Salem. Salem was the original name of Jerusalem. El Salem era el nombre original de Jerusalén. So the first part was added later, Jerusalem. La parte fue después en Jerusalén. But that word Salem comes from the Hebrew word shalom. Pero esa palabra Salem viene de la palabra hebrea Shalom. How many know what shalom ¿Cuántos means? saben qué significa Shalom? It means peace. Significa paz. So this man, by his name, was the king of righteousness. Entonces personaje por su nombre era la persona de justicia, King of rey de justicia, By his name. por su nombre. By his location, he was the king of peace. Por su ubicación era el rey de paz. And there's a lot more that explains about him in the book of Hebrews. Y hay mucho más que se explica en el libro de Hebreos, But at the end of everything, he's still a mysterious person. pero al final de todo sigue siendo una persona misteriosa. So let's read in verse 17 and 18. Entonces vamos a leer en Génesis 14, versículos 17 y 18. Because we'll read that in verse 18, the word priest is mentioned. Porque vamos a ver que en el versículo 18 dice el término sacerdote es mencionado. It's the first use in the whole Bible of the word priest. Es el primer uso de ese término sacerdote en toda la Biblia. And
priesthood or priest is a great concept throughout the whole Bible. Y el sacerdote o sacerdocio es un término bastante amplio en la Biblia. You find it from Old Testament all the way through the New Lo Testament. encuentras desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. So there's a concept or a principle in studying the Bible, Así que hay un principio, un concepto en estudiar la Biblia, which is the concept of first mention. que es el concepto del primer mencionado. So whenever something is mentioned for the first time in the Bible, Entonces, cuando algo es mencionado por primera vez en la Biblia, it becomes the seed or the foundation se convierte en la semilla o el for fundamento all truth about that subject throughout the Bible. para toda verdad respecto a ese tema durante toda la Biblia. And it's also true about this thing called the priest or the priesthood. Y es también verdad acerca de aquello que se llama sacerdote o sacerdocio. Now, some of you are scratching your heads today, Y algunos de ustedes están rascándose la cabeza. and you're saying, what does this have to do with the Lord's Supper? Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con la Santa But I Cena? want to point out to you today Pero quiero señalar a ustedes en el día de hoy that this encounter between Abraham and Melchizedek, que este encuentro entre Melquisedec y Abraham, Melchizedek presented to Abraham Melquisedec presentó a Abraham the very same elements that we have up here on this table, los mismos elementos que tenemos hoy aquí sobre esta mesa, the bread and the wine. el pan y el vino. So let's read verse 17. Entonces, leamos el 17. It says, Then Abraham's returned from the defeat of Kedorlaomer and the kings who were with him, and the king of Sodom went out to meet him. That's Abraham's. At the valley of Shaved, that is the king's valley, and Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine, and he was a priest of the Most High. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. So I want you to notice that this was a very crucial moment for Abraham. Entonces quiero que entiendan que este era un momento bien crucial para Abraham. He had had a great success, Él había tenido tremendo éxito and now he is visited by these two kings, y ahora él es visitado por estos dos reyes, the king of Salem, el rey de Salem, Melchizedek, Melquisedec, and the king of Sodom. y el rey de Sodoma. These are two very different cities Son dos ciudades totalmente diferentes, with very different destinies. con destinos muy diferentes. So, in some sense, we find that Abraham was confronted that day with a choice. Entonces vemos de alguna manera que Abraham fue confrontado con una opción And in a sense, he had to choose between these two kings. y de tal manera que tenía que escoger entre estos dos reyes. You know, sometimes at the moment of our greatest success, Sabes, en algún momento de nuestro más alto éxito we need to make that same choice. tenemos que también tomar esa misma decisión. Let's go on from verse 18. Continuemos desde el 18. Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine, and he was a priest of God Most High. And he, Melchizedek, blessed Abraham and said, Blessed be Abraham of God Most High, possessor of heaven and earth. Blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. And he, Abraham, gave him, Melchizedek, a tenth or a tithe of all. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. I want to remind you what chapter, keep going. Y le dijo a Abraham los diezmos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. I want to remind you what chapter this is. Quiero recordarles qué capítulo es este. This is chapter 14 in Genesis. Este es el capítulo 14 en Génesis. And the reason I tell you this is because the law of Moses had not yet been given by God. Y la razón por la cual les digo esto es porque la ley todavía no había sido dada por Dios a Moisés. Moses was not even around. Moisés ni siquiera estaba por ahí alrededor. Nevertheless, Abraham tithed to Melchizedek. Abraham diezma a Melquisedec. In other words, these are eternal principles that we are discussing this morning. En otras palabras, estos son términos eternos que estamos hablando. Principios. Principios eternos que estamos hablando esta mañana. Let's keep reading. Continuemos leyendo. And the king of Sodom said to Abraham, Give me the people and take the goods for yourself. In other words, the king of Sodom was saying, You've rescued me and all of my people and all my possessions, so obviously you want something for it.
I'll be content if you just let me keep my people, and I'll give you all the spoil that you have taken. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. In other words, he was negotiating with Abraham. En otras palabras, estaba negociando con Abraham. He says, you won, Dijo, tú ganas, so you can take anything you want, así que puedes llevarte lo que tú quieras. but let me keep the people. Pero déjame quedarme con mi pueblo. Let's keep reading. And Abraham said to the king of Sodom, I have sworn to the Lord God Most High, possessor of heaven and earth, that I will not take a thread or a sandal thong or anything that is yours, lest you say, I have made Abraham rich. I will take nothing except what the young men have eaten, and the share of the men who went with me, Aner, Escol, Mamre, let them take their share. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, y alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecé a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Excel y Mamre, los cuales tomaron su parte. So Abraham responded to the king of Sodom Entonces Abraham le respondió al rey de Sodoma in a very strong way. de una manera fuerte. He said, I don't want anything from you. Dijo, no quiero nada de ti. So he took what Melchizedek offered Entonces tomó lo que le ofreció Melquisedec and refused to take what the king of Sodom offered. y rehusó a tomar lo que le había ofrecido el rey de Sodoma. And this is a principle that we can expand on later on. Y es un principio en el cual podemos expander luego. But now let's turn to chapter 7 of Hebrews, Pero ahora vamos a capítulo 7 de Hebreos. because I don't want this to be a detailed Bible study, Porque yo no quiero que este sea un estudio bíblico detallado, but later you can review chapter 7 of Hebrews, pero después ustedes pueden repasar el capítulo 7 and de it expands a Hebreos little bit on who Melchizedek is. y expande un poco en quién es Melquisedec. And the priesthood of Melchizedek Y el sacerdocio de Melquisedec in Hebrews en Hebreos affirms that Jesus is not a priest according to the order of Levi, afirma que Jesús no es un sacerdote de acuerdo al orden de Leví, but after the order of Melchizedek. pero después del orden de Melquisedec. And so it compares, it makes a contrast between both priesthoods in that chapter. Entonces compara, hacen una comparación entre ambos sacerdocios en ese capítulo. And I want to point out that the priesthood of Melchizedek Y quiero señalar que el sacerdocio de Melquisedec was the first priesthood. fue el primer sacerdocio. It's the archetype of all priesthood. Es el Archetype. arquetipo de todo sacerdocio. It was a superior priesthood. Era un sacerdocio Superior. superior. So the priesthood of Levi that we see during the time of Moses Entonces el sacerdocio de Leví que vemos durante la época de Moisés was an inferior priesthood. era un sacerdocio inferior. And if you study the regulations of the Levitical priesthood, Y si estudias las Regulaciones. del el sacerdocio de Leví, Levitico, de Levítico, you'll see that the Levitical priests never had anything to offer God's people. te darás cuenta que el sacerdocio levítico no tiene nunca que ofrecer al pueblo de Dios. They had nothing to offer No tiene nada que ofrecer. that the people had not first offered to them. Que primero la gente no se hubieran ofrecido a ellos. In other words, the people offered to them and then they gave back to the people. En otras palabras, la gente se ofrecían a ellos y luego le entregaban al pueblo. But Melchizedek offered to Abraham Pero Melquisedec le ofreció a Abraham that which Abraham had never offered to Melchizedek. aquello que Abraham nunca le había ofrecido a Melquisedec. So we find that there's a contrast. Entonces vemos que hay un contraste. The Levitical priests El sacerdote levítico only continued for their lifespan. solo continúa durante su término de vida And that's why there were many Levitical priests, y por eso habían muchos sacerdotes levíticos because they had to go on offering the same sacrifices, porque tienen que seguir ofreciendo los mismos sacrificios because they never really finally dealt with the problem of sin. porque realmente nunca habían lidiado con un problema de pecado. They were never able to bring that to a conclusion. Nunca pudieron traer eso a una conclusión. But then when we're speaking about Jesus as our high priest, Pero entonces cuando estamos hablando de Jesús como nuestro altísimo sacerdote, it says in the book of Hebrews dice en el libro de Hebreos that this man, que este hombre, Jesus, Jesús, after he offered one sacrifice for sin forever, después de que ofreció un sacrificio para el pecado para siempre, sat down at the right hand of the Most High God. se sentó al lado del Altísimo. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén?
It was an eternal sacrifice. Fue un sacrificio eterno. And the funny thing is, the Levitical priests were not allowed to sit down. Y lo interesante es que los sacerdotes levíticos no se les permitía sentarse. They had to stand. Siempre tenían que estar de pie. They never sat. Nunca se sentaban. If you remember my teaching on the tabernacle, Si recuerdan mis enseñanzas sobre el tabernáculo, we always point out there's nowhere to sit. siempre señalábamos que no había donde sentarse. They always stood. Siempre estaban de pie. But after Jesus took his priesthood, Pero después de que Jesús tomó su sacerdocio, after the order of Melchizedek, después del orden de Melquisedec, según el orden de según el orden de Melquisedec, after he had offered the sacrifice of himself después de que se había ofrecido a sí mismo como sacrificio on the cross, en la cruz, he sat down. se sentó. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? They stood, Ellos mantuvieron de pie, he sat. él se sentó. What does that mean? ¿Qué significa eso? Well, they stood because their task, their job was never completed. Ellos se mantuvieron de pie porque su labor nunca fue terminada. They had never concluida. offered that last sacrifice. Nunca ofrecieron ese último sacrificio. He sat because he offered one Él sacrifice se sentó porque ofreció un solo sacrificio for sin, por el pecado, one sacrifice forever. un sacrificio para siempre. He was never going to have to offer it again. Nunca tendría que volverlo a ofrecer. So this is an eternal priesthood. Así que este es un sacerdocio eterno. Theirs was a temporary priesthood. El de ellos era temporal. So they offered many sacrifices for sin Así que ofrecieron muchos sacrificios para el pecado because they were dealing with that sin issue all the time. porque están lidiando con ese asunto de pecado todo el tiempo. Now let's go to Matthew chapter 26. Vamos a Mateo capítulo 26 And let's see a New Testament description of the Lord's Supper. y veamos una nueva descripción acerca de la Santa Cena. And I hope that in the light of what we've been sharing so far, Y yo espero que a la luz de lo que hemos estado hablando hasta ahora, that God will begin to show you something. que Dios empiece a mostrarte algo. I think it was 2 years ago we went to Milan, Italy, Yo creo que hace 2 años aproximadamente fuimos a Milán, Italia, and we went to see Da Vinci's The Last Supper. y fuimos a ver la última cena de Da Vinci. It's in a museum in a chapel in Milan. Está en una capilla en Milán. What a powerful painting. Qué pintura tan The poderosa. symbolism that the painter put in there El simbolismo que el pintor reflejó ahí was incredible. era increíble. And if you get a good tour guide, they explain little details that you will not see right away. Y si tomas el servicio de un guía turístico, te muestra detalles que tú no puedes ver a simple ojo. Maybe you can study that online now and read about that. De pronto puedes ver eso en línea hoy en día y leer al respecto. Yet they did not know or understand what really took place on that Last Supper. Sin embargo, no entendieron lo que realmente tomó lugar en esa And this Santa is what I Cena. want to transmit to you Y, today. y eso es lo que yo quiero transmitir a ustedes en el día de hoy. So let's read Matthew 26, Entonces leamos Mateo 26, starting in verse 26 e iniciando en el 26 to verse 29. hasta el 29. This was the Last Supper, or that when Jesus instituted the Eucharist. Esta fue la última cena cuando Jesús implementó la Eucaristía. And while they were eating, Jesus took some bread, and after a blessing, or having blessed it, or having given thanks, he broke it and gave it to the disciples and said, "Take, eat, this is my body." Go ahead. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y la partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, y este es mi cuerpo. And he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, "Drink from it, all of you, for this is my blood of the covenant, which is shed on behalf of many for the forgiveness of sins." Y dijo, y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. But I say to you, I will not drink of this fruit of this vine from now on until the day when I drink it anew with you in my Father's kingdom. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que la beba nueva con vosotros en el reino de mi Padre. Now, what was the meaning of Jesus doing all that? ¿Cuál era el significado de que Jesús estuviera haciendo todo esto? Taking the bread and the wine and offering it to his disciples? Tomando el pan, el vino y ofreciéndolo a sus discípulos. What was he saying to them? ¿Qué estaba él diciendo a ellos? He was saying this. Estaba diciendo esto. He said, "Now in me, Ahora en mí, you see the priesthood of Melchizedek being restored." ustedes ven el sacerdocio de Melquisedec siendo restaurado.
Now in me, ahora en mí I am restoring the priesthood of Melchizedek. estoy restaurando el sacerdocio de Melquisedec. Now, why did it have to be restored? Entonces, ¿por qué tenía que ser restaurado? Because it had been put on pause Porque había sido puesto en pausa during the period when the law was the covenant that God had made. cuando la ley era el pacto que Dios había hecho. But now in the new covenant, Pero ahora en el nuevo the pacto, priesthood of Melchizedek is El- being restored. el sacerdocio de Melquisedec está siendo restaurado. I want to point out, as we spoke about earlier, Quiero señalar, como hablamos anteriormente, that Melchizedek was very unique que Melquisedec era muy Único. único, because he was both a king Porque- and a priest. porque era tanto rey como sacerdote. But under the law of Moses, Pero bajo la ley de the Moisés, kings and the priests had to be separate. los reyes y sacerdotes tenían que ser separados. They could not be united No podían ser unidos. because priests had to come from the tribe of Levi Porque los sacerdotes tenían que venir de la tribu de Leví and the king was appointed from the tribe of Judah. y los reyes eran señalados por la tribu de Judá. So a king could never be a priest Así que un rey nunca podía ser un sacerdote and a priest could never be a king. y un sacerdote nunca podía ser rey. And so that indicates the inferiority of the Levitical priesthood. Y entonces eso refleja la inferioridad del sacerdocio levítico. But when Jesus, at the Last Supper, Pero cuando Jesús durante la última cena, when he brought forth the bread and the wine, cuando él trajo el pan y el vino, he was saying in one act, él estaba diciendo en un solo hecho, here now is the priesthood of Melchizedek, he aquí ahora el sacerdocio de Melquisedec, which has been paused during the covenant of the law, que ha sido pausado durante el pacto de la ley, but now is being reinstated through me. pero ahora está siendo reinstaurado por Because mí. I am a priest not according to the order of Levi, Porque yo soy un sacerdote no de acuerdo al orden de Leví, but according to the order of Melchizedek. pero de acuerdo al orden de Melquisedec. And through that one act, Y por ese único hecho, that one night, esa misma noche, more than 2,000 years ago, más de hace 2000 años, he instituted the new covenant in his blood. él instauró el nuevo pacto en su sangre. He said, this is the blood of the new covenant, Esta es la sangre del nuevo pacto, with the shed for many for the forgiveness of sins. que será derramado por muchos por el perdón de pecados. So that's the background scripture for the Lord's Supper. Entonces ese es como el contexto de la Santa Cena. It's a reinstatement Es una reinstauración of the priesthood of Melchizedek de el sacerdocio de Melquisedec, because that was the eternal priesthood. porque ese era el sacerdocio eterno. He was a king and a priest. Él era un rey y Now sacerdote. Jesus is our king and our priest. Ahora Jesús es nuestro rey y He is the sacerdote. King of Él es kings rey de and the reyes priest of y priests. sacerdote de sacerdotes. And now he's calling to himself Y ahora está llamando a sí mismo a nation of priests. una nación de sacerdotes. This is the invitation he has given the church. Esta es la invitación que él ha dado a la iglesia. Now I know you've heard many studies about the symbolism between the Jewish law and the Lord's Supper. Yo sé que ustedes han leído mucho acerca del simbolismo entre la ley judía y la Santa Cena And why it had to be unleavened bread. y porque tenía que ser un pan sin levadura. But the bread that Melchizedek gave to Abraham Pero el pan que Melquisedec le dio a Abraham was Cuban bread. fue un pan cubano. It was just normal bread. Era pan normal. It doesn't say it was without leaven. No decía que era sin levadura. It was just ordinary bread. Era pan ordinario. Now some Christians, they must have unleavened bread. Hay algunos cristianos que tienen que tener pan sin levadura. And I like it. Y a mí me gusta. They like the Jewish matzah bread. A ellos les gusta el pan judío matzah. But all that comes from an inferior priesthood. Pero todo eso viene de un sacerdocio inferior. But the priesthood of Melchizedek Pero el sacerdocio de Melquisedec allows us to eat Cuban bread. nos permite comer pan cubano. So it's a superior priesthood. Así que es un sacerdocio superior. But really it's symbolic Pero en realidad es simbólico. because the bread is not as important as the understanding of the bread. Porque el pan no es tan importante como el entendimiento acerca del pan.
I want to tell you 7 things real quick and then we're done. Quiero decirles 7 cosas rápidamente y ya terminamos. Because I know we want to partake in the Lord's Supper. Y yo sé que quieren participar de la Santa Cena. But I have to point out these 7 things. Pero tengo que señalar estas 7 cosas. 3 things that have to do with our relationship with Christ 3 cosas que tienen que ver con nuestra relación con Cristo in the Lord's Supper. en la Santa Cena. 3 things that relate to his body. 3 cosas relacionadas con su cuerpo. And 1 thing that relates to our relationship with the world. Y una relacionada de nosotros con el mundo. Let's read in Corinthians chapter 10. Leamos en Corintios. Chapter 10. 1 Corinthians. 1 Corinthians 10. Yeah. La primera de Corintios capítulo 10. And we're going to read something that Paul was discussing. Y vamos a hablar algo que Pablo estaba hablando. And to give you some background, Y para darles un pequeño contexto, the Christians in that church los cristianos en esa iglesia were wondering if they could go to the butcher shops estaban pensando si pueden ir a las carnicerías and buy the cheaper meat, y comprar la carne más barata which had been sacrificed to idols. que había sido sacrificada a ídolos. In other words, they were sacrifices offered to pagan idols, En otras palabras, eran sacrificios ofrecidos a ídolos paganos. dioses paganos. Dioses paganos. So this was the issue that they were worried about, and this is what Paul was responding Y to. entonces este es el asunto que a ellos les preocupaba y esto es lo que Pablo les respondía. But it brings us some interesting things about the Lord's Supper. Pero nos trae unas cosas interesantes acerca de la Santa Cena. So in chapter 10, verse 14, Así que en el capítulo 10, versículo 14, 1 Corinthians, primera de Corintios, therefore, my beloved, flee from idolatry. I speak as to wise men. You judge what I say. Is not the cup of blessing which we bless a sharing in the blood of Christ? Is not the bread that we break a sharing in the body of Christ? Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? So the word that's translated sharing in these verses, Entonces la palabra que se comparte en estos versículos, sharing, compartiendo, compartir, compartir, is from a Greek word called koinonia. es de una palabra griega llamada koinonia. How many have heard that word ¿Cuántos han before? escuchado esa palabra And antes? sometimes it's translated in the Bible as fellowship. Y a veces en la Biblia es traducida como comunión. In the King James Bible, En la versión Ray James, Ray James, they call it communion le llaman comunión or sharing. o compartir. It means that we have something together in common. Quiere decir que tenemos algo en común. So when we partake of the bread and the cup, Así que cuando participamos del pan y la copa, we are affirming that we have this together in common with all other believers. estamos afirmando que tenemos algo en común con todos los otros creyentes. Verse 17 says, since there is one bread, we who are many are one body because we all partake of one bread. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. So there's another aspect. It says we all partake. Dice que todos participamos. We all have a personal share in this. Todos tenemos una participación personal en esto. We also share in verse 18. Y luego también compartimos en el 18. Look at the nation of Israel. Are not those who eat the sacrifices sharers in the altar? Mirad a Israel según la carne, lo que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? What happened is that Paul was reminding them Lo que sucede es que Pablo les está recordando that when the Israelites offered sacrifices according to the old covenant, que cuando los israelitas ofrecían sacrificios de acuerdo al antiguo pacto, the priests who took the sacrifices el sacerdote que recibía los sacrificios also participated in the sacrifices. también participaba de los sacrificios. But the people who brought the Pero la sacrifices gente que traía los sacrificios also kept some of the sacrifice for themselves. también se quedan con algunos de los sacrificios para sí mismos. So when they came to the altar, Entonces cuando venían al altar, they all partook of the sacrifices, todos participaban de los the sacrificios, priests and the people. el sacerdote y la gente. So there was a direct connection Así que hay una conexión directa between eating of the sacrifice entre comer del sacrificio and the altar on which it was y sacrificed. el altar donde había sido sacrificado. Now, what do I mean by that? ¿A qué me refiero con esto? That a thing that is sacrificed to idols is what he says in the following verse. What do I mean? That a thing sacrificed to idols is anything, or that an idol is anything? No, but I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to demons and not to God.
¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, de lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. So, in other words, it was a form of demon worship Entonces, en otras palabras, era como un tipo de adoración a Satanás. because these were demonic idols. Porque eran ídolos satánicos, demoníacos. So he says, I do not want you to be sharers in demons. Entonces él decía, yo no quiero que ustedes compartan con los demonios. So you cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. Entonces no pueden tomar de la copa del Señor y la copa de los demonios. So in the same sense, it was just like the problem that Abraham confronted. Y entonces de tal manera como mismo sentido de lo que Abraham confrontó. He had to choose between Melchizedek and the king of Sodom. Él tenía que escoger entre Melquisedec y el rey de Sodoma. But in his conscience, he knew he could not partake of both. Pero en su conciencia sabía que no podía participar de ambos. That's why he says in the next verse, you cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. You cannot partake the table of the Lord and the table of demons. Or do we provoke the Lord to jealousy? We are not stronger than he, are we? No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaréis a celos al Señor? Let's read in 1 Corinthians, the next chapter, chapter 11. Vamos a 1 Corintios capítulo 11 And let's start in verse 23. y vamos al versículo 23. This is the one we read every month when we do the Lord's Supper. Y esta es la que leemos todos los meses cuando hacemos la Santa Cena. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, the night in which he was betrayed, he took bread. When he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Porque yo recibí, Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced memoria de mí en esto. In the same way, he took the cup after supper and said, This is the cup of the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced estas todas las veces que la bebéis en memoria de mí. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Así pues, todas las veces que comeréis de este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup in an unworthy manner shall be guilty of the body and the blood of the Lord. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpada del cuerpo y de la sangre del Señor. Shall be guilty Será of the culpado. body and the blood of the Lord. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Shall be responsible. Será responsable. Shall have to be answerable to God Tendrá que responder a Dios for their actions. por sus acciones. So once we partake of the communion service, Entonces, una vez que participamos de la Santa Cena o la comunión, we have to make it very clear tenemos que ser bien claros that the teaching in the New Testament, que la enseñanza en el Nuevo Testamento, in other words, when we partake of the Lord's Supper, en otras palabras, cuando participamos de la Santa Cena, we are declaring this, estamos declarando esto, that Jesus died on the cross for our sins, que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, shared his blood for our redemption, derramó su sangre por nuestra redención, and from that point on, y desde ese punto en adelante, you are responsible before God tú eres responsable ante Dios, because you already know the gospel. porque ya conoces el Evangelio. That's what the message you're sending when you partake of the Lord's Supper, Eso es el mensaje que dice cuando participas de la Santa Cena, that you know the gospel. que tú conoces el Evangelio. And God is going to hold you responsible for that. Y Dios te va a hacer responsable por ello. In verse 28 it says, Let a man examine himself and then eat the bread and drink the cup. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. For he who eats and drinks judgment to himself if he does not judge the body rightly. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Discern, what does that mean? Discernir, ¿qué significa eso? It means to see what's beneath the surface. Significa que ver debajo de la superficie. It's the same word that's used when it describes one of the 9 gifts of the Holy Spirit. Es lo mismo que cuando se habla de los 9 dones del Espíritu Santo. The gift of this spiritual discernment, El regalo del El don. don del discernimiento. discernimiento espiritual. It's the same word. Es la misma palabra. You must discern the body of Christ correctly. Tienes que discernir el cuerpo de Cristo correctamente.
see the inner spiritual reality. ver la realidad interna. Let's read it again. Leámoslo otra vez. He who eats and drinks judgment to himself Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, if he does not discern the body correctly. sin discernir el cuerpo del Señor. For this reason many among you are weak and sick, and a number sleep. Por lo cual hay muchos enfermos y débiles entre vosotros, y muchos duermen. He was saying some of you have died prematurely. Está diciendo que algunos de ustedes han muerto Do prematuramente. you know that it's possible to die before your time? ¿Sabes que es posible morir antes de tu tiempo? The Bible says you cannot add one day to your life, La Biblia dice que no puedes añadir un solo día a tu but vida, you can die before that, pero puedes morir antes de eso. and most of it has to do with the attitude of your heart. Y mucho tiene que ver con la actitud de tu corazón. So it shows us the seriousness of the Lord's table, Así que nos muestra la seriedad de la mesa del Señor, the sanctity, la santidad, the solemnity of the Lord's table. la solemnidad de la mesa del Señor. That if we partake in a wrong way, Que si participamos de manera incorrecta, it can cause sickness and even premature death. puede causar enfermedad y aún hasta muerte Now, prematura. my background is Catholic, Ahora, mi trasfondo. trasfondo es How many catolicismo. here have a Catholic background? ¿Cuántos tienen un trasfondo católico? Many Muchos, muchos. from Spanish countries. De países hispanos. And to some degree, Y hasta cierto grado, some of the teaching in the Catholic Church that I remember algunas de las enseñanzas en la Iglesia Católica que yo recuerdo, would almost make salvation dependent on communion. casi que hacía la salvación dependiente de la comunión, But that's not the complete truth, pero esa no es la realidad completa, because it depends on how you partake of the communion. porque depende de cómo participas de la comunión. So communion is not a way of salvation, Entonces la comunión no es una forma de salvación, but it can be the very opposite of that. pero puede ser lo opuesto a eso. It can mean a means of judgment of God to your life. Puede ser una manera de juicio de Dios hacia tu vida. So we must be careful that we don't use our understanding of our relationship with God Así que tenemos que ser cuidadosos de no usar nuestro entendimiento de nuestra relación para con Dios as we partake of this as an act of a physical act. en cuanto usamos esto como un acto físico. Anybody can take communion. Cualquiera puede participar de la comunión, But what it depends on is how we partake of communion, pero lo que depende es de cómo participamos de esa comunión, because it's a very serious issue. porque es un asunto bien serio. In verse 31 it says, if we judge ourselves correctly, we will not be judged. Y dice en el 31, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. But when we are judged, we are disciplined by the Lord in order that we not be condemned with the world. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Can you see that God is doing everything He can for us? ¿Estás viendo cómo Dios está tratando de hacer todo por nosotros? It says, if you will judge yourself and then partake in a worthy manner, Dice, si si te juzgas te juzgas, y participas dignamente, ujú, I won't have to discipline you. tendré que disciplinarte. I won't have No to. tendré que disciplinarte. Ajá. If you fail to judge yourself, Si fracasas en juzgarte a ti mismo, then I will have to discipline you. entonces tendré que disciplinarte. How many know that many times God is disciplining somebody and we interfere? ¿Cuántos saben que muchas veces Dios está disciplinando a alguien y nosotros interferimos? Remember this. Recuerden esto. God loves them more than you love them. Dios los ama más de lo que nosotros los amamos a ellos. Sometimes let God do what He wants to do. Muchas veces deja lo que Dios tenga que hacer. God is bringing correction to their life. Dios está trayendo corrección a sus vidas. But even, He says, even if I discipline you, Y dice, pero aún si los disciplino, and the discipline of God is never pleasant. y la disciplina de Dios nunca es complaciente, Even if I discipline you, aún si te disciplino, that is still better than being judged with the world. eso es mejor aún que ser juzgados con el mundo. Because that's the ultimate disaster that we need to avoid. Porque ese es el último desastre que necesitamos evitar. All right, now, reading all these things, Ahora, leyendo estas cosas, let me give you the 7 things déjame ahora sí mencionarte las 7 cosas that the Lord's Supper speaks to us. que la Santa Cena nos habla. First is a proclamation. Primero, una proclamación. Second is a remembrance. Segundo, un recordatorio. And third is anticipation. Y tercero, anticipación. In 1 Corinthians it says,
as often as we do this, we proclaim the Lord's death. En 1 Corintios dice que en cuanto hacemos esto, proclamamos la muerte del You Señor. might not be a preacher, Tal vez tú no seas un predicador, but every time you partake of the Lord's Supper, pero siempre que participas de la Santa you're Cena, preaching. estás predicando. You're preaching to your church. Estás predicando a tu You're iglesia. telling everybody in this church, Jesus came and died for you. Le estás diciendo a todo el mundo en esta iglesia, Jesús vino y murió por But ti. you're not just preaching to the church. Pero no solo estás predicando a la You're iglesia, preaching to the world. estás predicando al mundo. You're proclaiming Jesus came and died for all men. Estás proclamando Jesús vino y murió por todos But los you're not hombres. just preaching to the world. Pero no solamente estás predicando al mundo, You're preaching to the spiritual dimension. estás predicando a la dimensión You're, espiritual, you're preaching to the angels and to the demons. a los ángeles y a los demonios. Jesus came and died and shed his blood. Jesús vino y derramó su sangre. This is a proclamation. Esto es una proclamación. And you see why people say, well, it's the Lord's Supper. I'm not going to church today. Y ves por qué la gente dice, hoy la Santa Cena, hoy no voy a la iglesia. They don't understand the proclamation. No entienden la proclamación. Second is a remembrance, Segundo, un recordatorio. because we're looking back and remembering his sacrifice. Porque estamos mirando atrás y recordando su sacrificio. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Haz esto cada vez que bebas en memoria a mí. You know, I've been teaching at the university for over 20 years, Sabes, he estado enseñando en la universidad por más de 20 años. and teachers know that there are three ways of teaching. Y los profesores saben que hay tres maneras de enseñar. And the way that you retain things, Y la manera como tú retienes cosas, they say that if you see something, you retain, I don't know, the percentages might change, you retain 30%. dicen, si ves algo, puedes retener por ahí un 30%. If you hear something, Si escuchas algo, you retain maybe 40%. retienes tal vez un 40%. But if you do something, Pero si haces algo, you retain 80%. retienes un 80%. So this is the Word of God becoming a reality Entonces es la palabra de Dios volviéndose realidad. as we partake in the Lord's Supper. En cuanto participamos en la Santa We're putting Cena, our faith in action. estamos poniendo nuestra fe en acciones. That's why it's one of the sacraments. Por eso es uno de los sacramentos. A sacrament is something that the church turns into action. Sacramento es algo que la iglesia convierte en acción. Baptism is a sacrament. Bautizo es un sacramento. We know Jesus died, was buried, and resurrected. Sabemos que Jesús murió y resucitó. But in baptism, we participate and remember his death, burial, and resurrection. Pero en el bautizo recordamos y como Murió y murió y resucitó. resucitó. And the Lord's Supper is a sacrament. Y la Santa Cena es un sacramento. We're putting our faith into action. Estamos poniendo nuestra fe en acción. It's also anticipation. También es anticipación. For as often as you eat this bread, you proclaim the Lord's death until he comes back. Porque en cuanto participas de la Santa Cena, proclamas la muerte del Señor hasta que Él regrese. We are looking for the return of our Lord Jesus Estamos Christ. viendo el regreso de nuestro Señor How many are Jesucristo. expecting his ¿Cuántos return? están esperando su regreso? How many people are praying, "Come, Lord Jesus"? ¿Cuántos oran, ven Jesús, ven? The Bible says the Spirit and the bride El Espíritu y la novia, dice la Biblia, say, "Come, Lord Jesus." dicen, ven Señor If you Jesús. can't pray, "Come, Lord Jesus," Si no puedes orar, ven Señor then Jesús. there's something wrong with your spiritual life. Entonces hay algo mal con tu vida espiritual. Because when we partake of the Lord's Supper, Porque cuando participamos de la Santa Cena, we're not only proclaiming what he did, no solamente estamos proclamando we're not only lo que remembering dijo, what he did, o lo que Él hizo, but we're also anticipating his return. pero también estamos anticipando su retorno. But there's three aspects also that have to do with the body. Pero también hay tres aspectos que tienen que ver con el cuerpo. The first one is fellowship. Primero, la comunión. The second one is unity. Segunda, la unión. And the third one is participation. Y la tercera, participación. The word koinonia in the Bible, La palabra koinonía en la Biblia it means having something in common. significa tener algo en común. So when we partake of the Lord's Supper together, Así que cuando participamos de la Santa Cena, we are affirming that we have things in common with all other believers. estamos afirmando que tenemos algo en común con todos los otros creyentes. That we have a common life. Que tenemos una vida en común. That we have a common source of spiritual nourishment. Que tenemos una fuente de alimento espiritual. A common spiritual reality. Una realidad común. The second aspect is unity. El segundo aspecto es la unidad. It says, since there is one bread, Dice que como hay un solo pan, we who are many are one body.
Todos somos muchos, pero somos un solo cuerpo, because we all partake of one bread. porque todos participamos de un solo pan. So when we partake of the Lord's Supper, Así que cuando participamos de la Santa Cena, we are declaring our participation in the body of Christ. estamos declarando nuestra participación en el cuerpo de It Cristo. represents the unity of all believers in Christ. Representa la unidad de todos los creyentes There's en only Cristo. one fellowship Hay una sola comunión throughout the whole body of Christ around the world. por todo el cuerpo de Cristo alrededor del mundo. And this is a visible symbol of that fellowship. Y este es un símbolo visual de esta comunión. So the cup speaks of our common experience in the blood of Jesus. Así que la copa habla de nuestra experiencia con La Jesús, sangre. de la sangre de Jesús, Which cleanses us from all sin. que nos limpia de todo pecado. And the third aspect is participation. Y el tercer aspecto es la participación. Verse 18 says, Look at the nation of Israel. Are not all those who eat the sacrifices sharers in the altar? Dice en el 18, no, mira el pueblo de Israel, no aquellos que todos participan comparten. Like we said, when they brought a sacrifice in the Old Testament, Como dijimos cuando traen un sacrificio en el Antiguo Testamento, the priest ate part of it, the believers or the person bringing the offering ate part of it. el sacerdote comió parte de ello y la gente también. In other words, the person bringing the sacrifice came in contact with the altar. En otras palabras, la persona trayendo el sacrificio vino en contacto con el This altar. was the place of sacrifice. Este era el lugar de So when we partake sacrificio. of the Lord's Supper, Así que cuando participamos de la Santa Cena, we are participating in the altar. estamos participando en el altar. We're coming in contact with the place of atonement, Estamos viniendo en contacto con el lugar de expiación. Expiación. So this is the place of sacrifice, Así que este lugar de sacrificio, but it's also a place of cleaning. pero también es un lugar de limpieza. In other words, we're partaking in everything that Jesus did for us. En otras palabras, estamos participando en todo aquello que Jesús hizo por nosotros. And the seventh aspect that the Lord's Supper speaks to us Y el séptimo aspecto que la Santa Cena nos habla is about our relationship with the world. es de nuestra relación con el mundo. Abraham had to make a choice Abraham tuvo que tomar una decisión between the table of the Lord or the table of demons. entre la mesa del Señor y la mesa de los demonios. And so we have to make a choice. Así que nosotros también tenemos que tomar una decisión. But you can't have both. Pero no puedes obtener ambos. That's why the Lord's Supper is a very serious occasion. Por eso es que la Santa Cena es una ocasión muy seria. It's not just a church tradition. No es solo una tradición de It's iglesia not just religious activity. o una actividad religiosa. It's something that goes right to the heart of our relationship with God. Es algo que va directo a nuestro corazón para la relación con Dios. And if we participate in the correct way, Y si participamos de la manera adecuada, we will be blessed. seremos bendecidos. If we partake unworthily, Y si participamos de manera no valiosa, indignamente, indignamente, we bring judgment to ourselves. traemos juicio a sí mismo. That's why Paul said, let each person examine themselves Por eso Pablo dijo, deja que cada uno se examine a sí mismo and then partake. y luego participe. So we need to examine ourselves Así que tenemos que examinarnos a sí in the mismos light of these 7 aspects of the Lord's Supper. en la luz de estos 7 cosas de la Santa Cena. So tonight I want to ask the ushers to come forward Así que hoy today. quiero llamar a los sugieres que pasen al frente And let's prepare our hearts for the Lord's Supper. y preparemos nuestros corazones para la Santa Cena. Señor. Let's first pray for the elements. Oremos primero